La perversa frase de Nicolás Maduro en el cierre de campaña. Si perdemos, me voy de Miraflores el mismo domingo. El dictador venezolano se mostró eufórico en el acto final del chavismo, que avanzará con los comicios legislativos pese a las críticas internacionales por la falta de transparencia y el rechazo de la oposición a participar. Venezuela cerró este jueves la campaña para las elecciones legislativas del domingo, un desfile monocolor chavista, dado que la oposición liderada por Juan Guaidó decidió no participar en la contienda al considerarla un fraude, una percepción compartida por buena parte de la comunidad internacional que no ve mínimas condiciones de transparencia en el proceso. El acto más llamativo del día lo protagonizó Nicolás Maduro, que lideró el acto del oficialismo en el centro de Caracas. Como ha sido norma en toda la campaña, el respeto a las medidas para prevenir el COVID-19 brilló por su ausencia. Esta elección es una oportunidad para medir fuerzas para ver quién tiene más pulso, el imperialismo norteamericano y la oposición rastrera o el pueblo bolivariano, dijo el dictador subido a la tarima y frente a miles de simpatizantes del gobernante Partido Socialista Unido, PSV. De ese duelo, dijo, dependerá su permanencia en el poder, pues Maduro ha ofrecido irse del Palacio Presidencial de Miraflores si el oficialismo pierde estas votaciones a las que no acude Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por unos 50 países. Me voy si perdemos, me voy de Miraflores el mismo domingo, afirmó. Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudirán a las elecciones, sí lo harán sus partidos, convertidos en cáscaras vacías tras la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. La Corte chavista nombró como líderes de las organizaciones antiguos militantes expulsados y acusados de corrupción por sus excompañeros, dejando de lado a aquellos políticos que los encabezaban hasta ese momento. De este modo, los partidos de oposición estarán en la tarjeta electoral del domingo por decisión de los líderes impuestos por el Supremo. Y pese al rechazo de los políticos a los que los militantes pusieron al frente de las organizaciones, también acudirá otro sector de pequeños partidos que presentan como opositores, pero que no reconocen el liderazgo de Guaidó. Ni los unos ni los otros han tenido una presencia notable en la campaña, en la mayoría de los casos. Una tónica que no ha cambiado en la última jornada, en la que han pasado desapercibidos, tanto en las calles como en las redes sociales. Maduro responsabilizó a la oposición mayoritaria que controla la Asamblea Nacional desde enero de 2016, de la crisis que vive el país y que se ha intensificado en el último quinquenio hasta llegar a un 80% de pobreza extrema en la actualidad. Según estimaciones, han sido 5 años de conspiraciones, de intentos de golpe de Estado, de sanciones crueles, dijo. Por primera vez, Maduro reconoció que con $0,5 al mes el país tiene el salario mínimo más bajo de América Latina y el Caribe, un monto que es devengado por un tercio de la población, entre ellos millones de obreros y pensionistas. Sobre la pandemia por COVID-19 que en el país ha dejado unos 900 muertos según las discutidas cifras oficiales, aseguró que los datos de contagios se han contenido pese al levantamiento de los controles sanitarios decretado por el Ejecutivo desde esta semana. La cosa se ha portado bien, no ha aumentado el número de casos, si nos cuidamos va a ir mejor, sostuvo. No muy lejos, a la sombra del Panteón Nacional que alberga los restos de Simón Bolívar, hizo su cierre de campaña la Alternativa Popular Revolucionaria, una coalición compuesta por varios partidos que se consideran continuadores de las políticas de Hugo Chávez y hasta que llegó esta campaña habían sido aliados del PSV, coaliados alrededor de las siglas del Partido Comunista de Venezuela, PCV. Denunciaron que el gobierno ha tratado de invisibilizar su propuesta obstaculizando el acceso a los canales del Estado e incluso tapando su logo en las transmisiones oficiales. Entre ellos hay militantes del partido Patria para Todos, PPT, y tendencias unificadas para alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada, Tupamaro.
dos de los tradicionales aliados del chavismo que también han sido intervenidos y sus siglas transferidas a la alianza que encabeza el PSV. Leopoldo López pide a España asumir lo venezolano como algo unitario. El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a asumir lo venezolano como algo unitario y ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y ha expresado que España puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria. Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español cree en las elecciones libres, justas y verificables, en una coalición lo más amplia posible que puede unificar criterios en España y Europa para tratar de formar amplia e incluyente la política hacia Venezuela. Hay en España una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana, ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas de la población. Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda, es un tema de libertad frente a la tiranía, ha sostenido. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une. Eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad, ha insistido. En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales. Estos son el rechazo al fraude electoral previsto para el 6 de diciembre, fecha en que se celebran las elecciones parlamentarias, y abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela, ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos, ha destacado. Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la Asamblea Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre, ha resuelto que hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la Asamblea elegida en 2015, Guaidó tendrá que seguir adelante como presidente de la misma. Él es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia unas elecciones verdaderamente libres. Ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas separadas por la dictadura. La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al gobierno de Maduro para incrementar el control y la represión del pueblo venezolano. No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. El COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene cómo alimentarse ni protegerse. 2/3 de la población no tiene cómo comer 3 veces al día y el 30% cocina con leña. Es una situación dramática, ha expuesto. Asimismo, ha incidido en que el coronavirus viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano y ha alertado de que la dictadura ha utilizado el coronavirus
para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria. El expresidente del gobierno español, Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que la propia dictadura es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina. González ha querido recordar a su vez que Venezuela no es un problema aislado aunque sea un país que sufre, sino un problema que afecta a toda la región y a todos los demócratas. Así ha subrayado que una estrategia clara por parte de la oposición